Las paredes de cristal de la sala de conferencias ejecutiva de Henderson Industries brillaban bajo las luces fluorescentes, mientras mi padre paseaba tras la mesa de caoba. Su costoso traje estaba arrugado tras lo que supuse había sido una noche sin dormir, lidiando con la crisis que había provocado esta reunión de emergencia del domingo por la mañana. A través de las ventanas que iban del suelo al techo, el horizonte de la ciudad se extendía hasta el horizonte, un testimonio del imperio empresarial que mi abuelo había construido de la nada, y que mi padre había expandido hasta convertirlo en una corporación pública de $1.000 millones. Me quedé fuera de la sala de conferencias con 2 tazas de café en la mano, una para mí y otra que había planeado ofrecerle a papá antes de que comenzara la reunión. A través de las paredes transparentes, vi a mis hermanos Marcus y David organizar documentos y consultar datos financieros en las enormes pantallas. Sus movimientos tenían la eficiencia urgente de quienes lidian con una crisis grave, y sus expresiones tenían la fuerza de ejecutivos que saben que sus decisiones afectarán a miles de empleados y millones de dólares en valor para los accionistas. Las cifras preliminares son peores de lo que pensábamos, decía Marcus mientras revisaba en su portátil lo que parecían ser informes trimestrales de ingresos. El déficit es significativo, y si no encontramos la manera de explicárselo a la Junta mañana, nos plantearemos posibles investigaciones de la SEC. David asintió con tristeza mientras resaltaba secciones de un grueso informe financiero con un rotulador amarillo. Los auditores nos hacen preguntas que no podemos responder, dijo. Hay discrepancias en la contabilidad de las filiales que no tienen sentido, y las proyecciones de flujo de caja muestran lagunas que podrían indicar graves problemas estructurales. Papá dejó de pasearse y se apoyó en la mesa de conferencias, con los nudillos blancos al agarrar la superficie de madera pulida. Tenemos 18 horas para resolver esto antes de la presentación de resultados trimestrales, dijo, con la voz tensa de quien se enfrenta a un posible desastre profesional y personal. Si no podemos presentar una explicación coherente de estas cifras, el precio de las acciones se desplomará y arrastrará consigo a toda la empresa. Me acerqué a la puerta de la sala de conferencias y levanté la mano para tocar, con la intención de ofrecer mi ayuda con cualquier crisis que intentaran resolver. Henderson Industries había sido mi vida durante los últimos 8 años, primero como becario en la universidad, luego como analista junior y más recientemente como jefe de integración financiera de la filial. Si había discrepancias contables y problemas de flujo de caja, probablemente yo era la persona mejor preparada para ayudar a encontrar soluciones. Solo para la familia. No entenderías los negocios, declaró papá al verme acercarme a la puerta. Su voz se oyó a través de las paredes de cristal con una claridad devastadora. Esta es una reunión ejecutiva de emergencia para quienes de verdad entienden cómo funcionan las corporaciones. El despido fue un duro golpe para mí. Durante 8 años, había estado aprendiendo todos los aspectos de las operaciones de Henderson Industries, ascendiendo desde puestos de nivel inicial, a pesar de tener un MBA de Wharton y un profundo conocimiento de finanzas corporativas. Pero al parecer mi padre todavía me veía como la niña que solía jugar con calculadoras en su oficina, no como una ejecutiva cualificada que realmente pudiera ayudar. Mis hermanos chocaron las manos, excluyéndome de la reunión de emergencia, y observé a través de las paredes de cristal cómo Marcus y David intercambiaban sonrisas de satisfacción, claramente complacidos de que su hermana hubiera sido excluida oficialmente del proceso de gestión de crisis. Sus expresiones reflejaban la satisfacción presuntuosa de los hombres que creían haber protegido con éxito su territorio de la interferencia femenina. Finalmente, mientras papá cerraba firmemente la puerta de la sala de conferencias, oí a Marcus decir: podemos manejar esta crisis sin tener que explicar conceptos básicos de negocios a alguien que piensa que la contabilidad es solo aritmética avanzada. David se rió y abrió su maletín para revelar más documentos financieros. En serio, ¿qué cree que podría aportar? Estamos lidiando con las regulaciones de la SEC, la integración de filiales y los informes trimestrales. Proyecciones de ingresos. Este no es precisamente un trabajo de nivel inicial. Su despreocupación de mis cualificaciones habría sido ridícula si no fuera tan devastadora a nivel profesional. Mis 2 hermanos tenían títulos de negocios de buenas universidades,
pero ninguno de ellos contaba con mi formación especializada en análisis financiero ni con mi experiencia práctica con las filiales que aparentemente estaban causando su crisis actual. Me quedé afuera de la sala de conferencias por un momento, observándolos luchar con documentos y datos con los que había estado trabajando durante meses, escuchándolos debatir soluciones a problemas que ya había identificado y resuelto en informes preliminares que aparentemente nunca se habían molestado en leer. Envié un mensaje de texto, mucha suerte con los informes trimestrales, y me instalé en mi despacho a 3 puertas de la sala de conferencias. Desde allí, tenía una vista clara del teletipo de la bolsa de Henderson Industries, que mostraba el precio de las acciones en tiempo real. El precio actual fue de $47,83 por acción, un 8% menos que el cierre del viernes, pero aún dentro de los rangos de volatilidad normales para un domingo por la mañana. Abrí mi computadora portátil y abrí el análisis financiero completo que había completado hacía 3 semanas, el informe que detallaba exactamente lo que mis hermanos estaban descubriendo ahora en su sesión de crisis de emergencia. Las discrepancias contables de las subsidiarias que los llenaban de pánico. Las brechas de flujo de caja que no podían explicar. Los problemas de cumplimiento normativo que amenazaban con investigaciones de la SEC. Todo quedó documentado en mi análisis, junto con recomendaciones detalladas para abordar cada problema. El informe llevaba 21 días en la bandeja de entrada de mi padre, marcado como no leído, a pesar de recibir 3 mensajes de seguimiento solicitando su opinión y aprobación para implementar las soluciones recomendadas. También les había enviado copias a Marcus y a David, quienes aparentemente habían borrado los correos electrónicos sin leerlos, probablemente asumiendo que cualquier cosa que enviara su hermana no podía contener información comercial importante. Luego vi en vivo cómo se desplomaba el precio de nuestras acciones cuando comenzaba la sesión bursátil de la mañana, y los inversores empezaron a procesar las implicaciones de las irregularidades financieras de Henderson Industries, que aparentemente se estaban volviendo de conocimiento público más rápido de lo que mi familia había anticipado. En los primeros 5 minutos de negociación, $47,83 se convirtieron en $44,15, luego en $41,22, cuando los algoritmos de negociación automatizados detectaron el impulso bajista y comenzaron a ejecutar órdenes de venta. El indicador de volumen mostró una actividad masiva. Millones de acciones cambiaron de manos a medida que los inversores institucionales abandonaron sus posiciones en Henderson Industries debido a la información filtrada sobre los problemas de ganancias trimestrales. A través de las paredes de cristal de la sala de conferencias, pude ver a mi padre y a mis hermanos encorvados sobre sus computadoras portátiles, probablemente mirando el mismo cartel de la bolsa con creciente horror al darse cuenta de que su plazo de 18 horas para la resolución de la crisis de repente se había vuelto irrelevante. El mercado estaba reaccionando a una información que creían que aún era confidencial, lo que significaba que sus problemas ahora eran de conocimiento público. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi compañero de cuarto en la universidad, que trabajaba como analista financiero para uno de los inversores institucionales de Henderson Industries. Sofía, ¿qué demonios pasa con la empresa de tu familia? Acabamos de recibir una recomendación de venta urgente de nuestro equipo de investigación, basada en rumores sobre irregularidades contables. Le respondí, reunión familiar de negocios en curso. Se están encargando. La respuesta fue técnicamente precisa, pero deliberadamente discreta. Mi familia sí estaba gestionando la crisis, pero no con mucha eficacia. De $41,22 a $38,95, a medida que más inversores se sumaban al frenesí de ventas. El volumen de operaciones había alcanzado niveles típicos de grandes escándalos corporativos o desastres naturales, con millones de acciones vendiéndose cada pocos minutos a medida que el pánico se extendía por la comunidad inversora. A través de las paredes de cristal, observé a papá gesticular frenéticamente mientras Marcus y David se esforzaban por comprender los informes financieros que aparentemente veían por primera vez. La estrategia de gestión de crisis parecía consistir en señalar gráficos y alzar la voz, lo que normalmente no era eficaz para abordar cuestiones de cumplimiento de la SEC o restablecer la confianza de los inversores. Mi portátil sonó con un correo electrónico de la Comisión de Bolsa y Valores,
SEC, una investigación formal sobre las prácticas contables y los informes de flujo de caja de las filiales de Henderson Industries. Los investigadores querían explicaciones detalladas sobre las discrepancias que mis hermanos acababan de descubrir, junto con documentación completa de todas las transacciones financieras de los últimos 18 meses. Reenvié la consulta de la SEC al correo electrónico de papá con una breve nota. Esto me llegó a la bandeja de entrada porque estoy registrado como especialista en integración financiera de la filial. Pensé que deberías saberlo. 30 segundos después, el asistente de papá tocó a la puerta de mi oficina con evidente urgencia. Señorita Henderson, su padre necesita verla en la sala de conferencias de inmediato. Guardé mi trabajo, cerré mi computadora portátil y regresé a la sala de conferencias donde mi familia estaba luchando con problemas que había identificado y resuelto semanas atrás. A través de las paredes de cristal, pude verlos mirando sus teléfonos y pantallas de computadora con expresiones de creciente pánico mientras el precio de las acciones continuaba su implacable caída. $38.95 se habían convertido en $34.62, lo que representa una pérdida de más del 25% del valor de mercado de la empresa en menos de una hora de negociación. Los indicadores de volumen no mostraban señales de que la presión de venta estuviera disminuyendo y los sitios web de noticias financieras comenzaban a publicar artículos sobre los misteriosos problemas financieros de Henderson Industries. Papá abrió la puerta de la sala de conferencias con la urgencia desesperada de alguien cuyo mundo entero se está derrumbando en tiempo real. Sofía, necesitamos tu ayuda, dijo, y su confianza anterior fue reemplazada por un pánico apenas controlado. ¿Ha habido algún tipo de error con los informes financieros? Y la SEC está haciendo preguntas que no podemos responder. ¿Qué tipo de preguntas?, pregunté con calma, aunque ya sabía exactamente lo que la SEC quería saber porque llevaba semanas preparándome para su investigación. Quieren documentación de transacciones subsidiarias que no parecen existir en nuestro sistema contable principal, explicó Marcus frenéticamente. Hay millones de dólares en transferencias que no están correctamente categorizadas, y los estados de flujo de efectivo no coinciden con los informes de las subsidiarias. Asentí pensativamente, como si se tratara de una información nueva que requería una cuidadosa consideración. ¿Cuánto tiempo lleva usted consciente de estas discrepancias? Los descubrimos esta mañana, dijo David desesperado. Nos preparábamos para la presentación de resultados de mañana cuando nos dimos cuenta de que las cifras no cuadraban. Los auditores detectaron varios problemas que no podemos explicar. Ya veo, respondí, acomodándome en una silla en la mesa de conferencias mientras mis hermanos y mi padre me miraban con la desesperada esperanza de la gente que se ahoga en arenas movedizas financieras. ¿Y necesitas ayuda para entender los procesos de integración de filiales? Sí, dijo papá rápidamente. Necesitamos comprender cómo fluye el dinero entre la empresa matriz y las filiales, y por qué los sistemas contables no están correctamente sincronizados. Abrí mi computadora portátil y abrí el informe de análisis financiero que había completado 3 semanas antes, el mismo informe que había estado sin leer en sus bandejas de entrada de correo electrónico mientras se concentraban en lo que consideraban asuntos comerciales más importantes. ¿Se refieren a este análisis?, pregunté, girando la pantalla de mi portátil hacia ellos para que pudieran ver el informe completo que detallaba cada aspecto de los problemas de integración financiera de las filiales que acababan de descubrir. El silencio que siguió fue profundo e incómodo. El rostro de papá cambió de color varias veces al reconocer el documento que había ignorado durante 3 semanas. Marcus y David se inclinaron hacia adelante para leer el resumen ejecutivo. Sus expresiones pasaron de la confusión al horror al darse cuenta del alcance de lo que se habían perdido. ¿Ya sabías de estos problemas?, preguntó papá débilmente. Los identifiqué hace 7 meses durante la auditoría rutinaria de la subsidiaria, expliqué con calma. La contabilidad. Las discrepancias, las brechas en el flujo de caja, los problemas de cumplimiento normativo, todo lo que hoy le preocupa quedó documentado en mi informe preliminar del pasado mes de octubre. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó Marcus, aunque su voz carecía de convicción porque todos sabíamos que había intentado decírselo repetidamente.
Les envié este análisis a los 3 el 15 de noviembre, respondí, mientras revisaba mi historial de correo electrónico para mostrarles las marcas de tiempo y las confirmaciones de entrega. También envié mensajes de seguimiento el 22 de noviembre, el 3 de diciembre y el 18 de diciembre, solicitando retroalimentación y aprobación para implementar las soluciones recomendadas. El rastro de correo electrónico era evidencia irrefutable de su negligencia y de mi diligencia. Meses de advertencias ignoradas, soluciones rechazadas, conocimientos técnicos descartados porque provenían de alguien a quien no consideraban un verdadero ejecutivo de negocios. Pero si sabías de estos problemas, ¿por qué no los solucionaste?, preguntó David desesperado. Porque no tengo autorización para hacer cambios en los procedimientos contables subsidiarios, expliqué pacientemente. Esas decisiones requieren la aprobación ejecutiva, que solicité varias veces y nunca recibí. Papá estaba mirando su teléfono, donde el precio de las acciones había caído a $31.47 y no mostraba signos de estabilización. Henderson Industries estaba perdiendo valor de mercado minuto a minuto y cada retraso en abordar la crisis hacía que la recuperación fuera más difícil y costosa. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó con la voz hueca al darse cuenta de que su desestimación de mi experiencia potencialmente le había costado al negocio familiar cientos de millones de dólares en capitalización de mercado. Implementamos las soluciones que recomendé hace 3 semanas, respondí, sacando el plan de acción detallado que acompañaba mi análisis financiero. Pero el plazo ahora está reducido porque los problemas son de conocimiento público en lugar de ser asuntos internos que podríamos haber abordado discretamente. ¿Cuánto tardará eso?, preguntó Marcus, claramente esperando una solución rápida que restaurara la confianza de los inversores antes del cierre del mercado. Si hubiéramos empezado cuando recomendé estos cambios, podríamos haber resuelto todo tranquilamente en cuestión de semanas, dije. Ahora que la SEC está involucrada y el precio de las acciones se está desplomando, nos enfrentamos a meses de intenso trabajo de remediación, además de supervisión regulatoria y probablemente audiencias en el Congreso. Las implicaciones fueron devastadoras. Lo que podría haber sido una corrección rutinaria de auditoría interna se había convertido en un desastre de relaciones públicas que amenazaba la supervivencia de la empresa y el legado familiar. Sofía, dijo papá con cuidado, necesitamos que te hagas cargo de esta situación. Necesitamos tu experiencia para guiarnos en la investigación de la SEC y el proceso de remediación financiera. La solicitud fue a la vez gratificante y exasperante. Tras meses de ser descartado por no entender los negocios, de repente me convertí en la única persona en quien confiaban para salvar a la empresa de las consecuencias de su arrogancia y negligencia. Puedo hacerlo, acepté. Pero es necesario que se produzcan algunos cambios en la forma en que esta empresa opera en el futuro. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó David nervioso. Primero, quiero un ascenso inmediato a director financiero, con plena autoridad sobre todas las operaciones financieras y la gestión de las subsidiarias, dije. En segundo lugar, quiero una disculpa formal de los 3 por desestimar mi experiencia e ignorar mis advertencias. En tercer lugar, quiero una garantía por escrito de que mis recomendaciones se tomarán en serio en el futuro. Las exigencias eran razonables dadas las circunstancias, pero representaban un cambio fundamental en la dinámica de poder familiar que mi padre y mis hermanos se resistían a aceptar. Director financiero, repitió Marcus débilmente. Pero ese es un puesto ejecutivo de alto nivel. No tienes la experiencia necesaria. Tengo más experiencia relevante que cualquier otra persona en esta sala, interrumpí con firmeza. Llevo 2 años gestionando la integración financiera de filiales. Tengo un MBA en finanzas corporativas. Y al parecer, soy la única persona que previó esta crisis hace meses. Papá todavía estaba observando el precio de las acciones, que había caído a $28.93 y se estaba acercando a niveles que desencadenarían paradas automáticas de las operaciones. Está bien, dijo desesperadamente. Director financiero, disculpa formal, garantías por escrito, lo que necesiten. Arreglen esto antes de que lo perdamos todo. También necesitaré un presupuesto para consultores de remediación, asesoría legal y gestión de relaciones públicas, continué.
Esta crisis va a requerir importantes recursos para resolverla adecuadamente. ¿Cuánto?, preguntó David, aunque su tono sugería que estaba dispuesto a aprobar cualquier cantidad que pudiera salvar a la empresa. Probablemente entre 8 y 10 millones de dólares en los próximos 6 meses, calculé. Además de posibles multas de la SEC y costos de acuerdo que podrían alcanzar otros 20 millones de dólares. 30 millones de dólares en costos de gestión de crisis, dinero que se podría haber ahorrado si simplemente hubieran leído mis correos electrónicos e implementado mis recomendaciones cuando identifiqué los problemas por primera vez. Hazlo, dijo papá sin dudarlo. Gasta lo que sea necesario. Pasé el resto del día implementando controles financieros de emergencia y preparando documentación para la investigación de la SEC, mientras mi padre y mis hermanos observaban impotentes como el precio de las acciones de Henderson Industries se estabilizaba alrededor de $26 por acción, una pérdida de casi